Hola, pues es un gusto para mí poderles compartir. ¿Se escucha bien? Sí, escuchan bien. Ok. Eh, Esta clase, la verdad es que estoy hasta nerviosa, así como de la escena de la primera vez. O sea, yo he dado conferencias en muchos lados con miles de médicos en audiencias y estoy realmente emocionada, ¿no? Por compartir todo esto. Entonces, bueno, pues. Voy a compartirles mi. Mientras les voy platicando en lo que me acomodan aquí la pantalla. Bueno, pues en el año 2000, El eh, video. básicamente yo conozco esta empresa de Herbalife a través de Eduardo Salazar. Y fíjense que, bueno, en ese tiempo ya Carlos ya habló como que del currículum académico. Pero más que nada, y creo que con lo que los pacientes se casan conmigo, se comprometen a trabajar, es porque así como tengo de largo el currículum de académico, lo he tenido de largo en enfermedades que tienen que ver con el metabolismo. Entonces, eso me ha dado la experiencia, sobre todo, más que nada, la empatía de también comprender lo que está pasando con las personas, primero atenderme a mí, que es lo más importante. Yo creo que este es el mensaje que es de más importancia, que primero debemos empezar por nosotros para que nosotros podamos tener un, una experiencia que podamos compartir. Porque si estamos hablando de esto, en este negocio de Herbalife, lo importante es que nosotros compartamos lo que nos ha ayudado, lo que nos ha servido. Y bueno, pues hace muchos años, les digo, en el año 2000, yo estaba terminando mi proceso de titulación. Yo era recién egresada de la carrera de médico cirujano de la UNAM. Y entonces en aquel tiempo yo estaba preparando mi examen de inglés y toda mi documentación. No estaba en realidad buscando trabajo, pero un día me encontré un anuncio del periódico, gracias, un anuncio del periódico en donde se solicitaban, ¿me podrías poner la barra arriba? No se puede. La barra de estas, no. ¿Cuál barrio? Esta, acá, ¿Cómo? ¿no? Ah, bueno, no, así. Es que me aparezcan acá arriba, pero no. Los... Los iconos de las ¿Estos? fotos, sí. Me acomodo más, perdón. Entonces, encontré un anuncio en el periódico en donde estaban solicitando para una empresa de nutrición que en ese tiempo, pues, Eduardo le llamaba Nutricel. Entonces decía, el anuncio decía de esta forma: Nutricel, empresa de nutrición, solicita 5 médicos o nutriólogos para su área de capacitación. Y entonces, pues yo veía el periódico en ese tiempo eh, y las noticias y todo, y yo veía el anuncio y en primero pues me llamó la atención, pero déjenme decirles que aunque yo no estaba buscando trabajo, yo veía ese anuncio de trabajo y yo lo primero que pensé en ese momento, la primera vez que yo vi ese anuncio es, no, pues se ve interesante, se ve que pagan bien porque venía ahí un buen ingreso. Y entonces yo lo empecé a ver frecuentemente, ¿no? Y volví a verlo y 5 veces y más veces que compraba yo el periódico. Y entonces yo decía, bueno, ¿qué tan malo estará el trabajo? Que no pueden encontrar 5 médicos o 5 nutriólogos que quieran ganar lo que dice ahí. Entonces yo fue por curiosidad realmente ir a esa entrevista, llamé por teléfono y entonces dije, bueno, pues yo voy a ir por curiosidad. Y entonces en ese tiempo, pero fíjense lo que son las cosas. En ese tiempo, cuando yo estaba recién graduada, no se alcanzan a ver. Cuando yo estaba recién graduada, yo pues estaba bastante enferma, o sea, yo desde niña tuve problemas de sobrepeso y en esa parte y como que hice mi crisis, ¿no? Porque
durante toda la carrera, a lo mejor yo iba al otro lado de la ciudad y Ciudad de México es grandísimo. Yo hacía a veces hasta 2 horas de transporte y yo prefería a veces dormir que desayunar. Entonces, durante toda la etapa de la escuela yo casi no desayunaba, comía cualquier cosa en la escuela y a lo mejor nunca subí tanto de peso. Pero cuando llegó el servicio social y el internado, en donde ya pasas a un comedor, en donde te tienen tu comida 3 veces al día, que a lo mejor no era tan mala, pero pues ya comías 3 veces al día, mi cuerpo como que en ese momento quiso como todas las deficiencias de todos esos años, como reponerlas. Y entonces cuando yo llego del servicio social, que es cuando conozco a Eduardo, yo llegué a pesar casi 108 kilogramos de peso. Y entonces, pues a veces se me subía la presión, con estrés, a veces tenía colitis, tenía gastritis, tenía estreñimiento, tenía todos los sitios. Y entonces, pues obviamente que cuando yo veo el primer anuncio del periódico, yo dije, bueno, pues sí, yo soy médico, ¿no? Se oye muy bien ese ingreso, pero pues a mí no me van a querer, o sea, como una empresa de nutrición me va a querer a mí que tengo tanto peso, ¿no? Sin embargo, como fue tanta mi curiosidad, pues yo asistí y fue una sorpresa enorme porque ese día a mí me tocó que la reunión o la plática la diera Eduardo Salazar. Y entonces, Eduardo, en ese tiempo que estamos hablando hace más de 20 años, a los médicos en realidad o en nuestro medio, en el tiempo en que yo estudié, no nos enseñan nutrición. Nos enseñan medicamentos, operar, quitar, un montón de medicinas, pero no nos enseñan en realidad nutrición. Lo más que sabemos de nutrición o que en ese tiempo nos preparaban era comer de todo un poco y bajo en grasa. Esa era la indicación general. Pero de alimentación, ¿no? Entonces, Eduardo empezó a hablar de que todos estamos enfermos hoy en día, que el promedio de vida había aumentado porque pues ya había vacunas, antibióticos, ya la gente no se moría de un sarampión, de una poliomielitis, de algún proceso infeccioso, pero estábamos entonces teniendo un promedio de vida más largo, ya la gente no se moría de una salmonelosis como antes, una fiebre tifoidea, y entonces el, el promedio de vida pues aumentó. Y al aumentar, ahora estamos viendo que es la situación en la que nos encontramos, estamos viendo que tenemos un promedio de vida más largo, las personas viven más tiempo y estamos viendo ahora las enfermedades que le llamamos crónico-degenerativas, donde entra la diabetes, el mismo sobrepeso, la hipertensión arterial, las dislipidemias, los temas de cáncer, los temas de la artritis, de la osteoartrosis degenerativa, de la osteoporosis, etcétera. Y todos estos padecimientos que hoy en día estamos viendo, no, en ese tiempo, pues, y ahora muchos de los médicos, pues los tratamos como tratamos solamente eh, asintomáticamente, ¿no? Hablando, pues si está inflamado, desinflamatorio, si le duele, analgésico, si tiene fiebre, bueno, antipirético. Y todo es una serie de tratamientos en donde básicamente nos enfocamos a la consecuencia, pero no a la causa o a la raíz del padecimiento. Entonces, en ese tiempo y de forma muy amena, muy simpática, Eduardo en esa reunión hablaba de estas enfermedades y hablaba de que se generaban por excesos y por grandes deficiencias en la alimentación. Entonces, pues exceso de qué, pues y hasta la fecha lo seguimos viendo, ¿no? Excesos de azúcares refinados de la industria, de colorantes, de empaquetados, de harinas, de grasas que son inflamatorias para el cuerpo y una serie cosas que pues obviamente nos están enfermando, pero por si fuera poco, le, no le damos ninguna protección, ningún apoyo a nuestro cuerpo porque aparte tenemos grandes deficiencias, las personas muchas veces no se suplementan. Yo hace ahora sí que 20 años prácticamente de esto, 24 años porque fue en el año 2000. Em, pues
se veía muy poco, la gente a lo más se tomaba un polivitamínico, pero de ahí en fuera, pues no, o sea, en ese tiempo, hoy yo veo incluso recetas de médicos que recomiendan, por ejemplo, el omega 3 en sus recetas, pero en ese tiempo nunca, o sea, jamás. Entonces, toda esta información que dio Eduardo en ese momento hizo que yo tomara una conciencia tremenda de lo que era mi carrera o como profesional. Entonces, realmente me enamoró la información que él dio y a partir de ello empecé a trabajar con él. Realmente empecé a tomar los productos, empecé a aprender de alimentación. Fue el primer contacto que yo tuve como médico con la alimentación y con la suplementación. Hablaba de que pues nuestra comida por la situación de las grandes poblaciones, de que se dificulta, que no se espera uno, por ejemplo, a que descansen los terrenos para que se pueda estar cultivando y se recuperen, a que todo por ejemplo, se madure en una central de abasto, ya no se corta maduro desde el origen, ¿no? Porque tienen que ser transportado el alimento a muchos lugares. Ahora, por ejemplo, también estamos tomando agua que no trae nada de minerales, porque es el agua que según dicen que nos cae o que nos hace mal el sodio y le quitan todo, ¿no? Y tenemos ahora hasta agua sin nada, que es agua muerta prácticamente, que no tiene minerales. Entonces, esta situación que estamos nosotros viviendo, pues nos hace un poco de reflexión, como me hizo en ese momento a mí, de que que era importante suplementarnos y que era importante ir quitando los excesos y recuperando las deficiencias del cuerpo. Deficiencias de proteínas, de vitaminas, de minerales, de oligoelementos, de agua, etcétera. Entonces, cuando yo empiezo a trabajar con Eduardo, pues realmente fue un gran aprendizaje. Yo siempre lo comento que él fue como si fuese un segundo padre para mí porque me enseñó muchas cosas de la nutrición, pero también de negocio, también de la vida, también de muchas cosas que son muy interesantes y que les voy a ir pasando pequeñas cosas que a la fecha nosotros seguimos poniendo en práctica y que yo creo que seguramente también Carlos, el doctor Carlos también, que porque son cosas que ya se te quedan en tu médula ósea y en tu médula espiritual y emocional, que es lo que ya te va haciendo para que todo tu camino en tu vida. Tanto fue así que yo empecé a tomar la nutrición, a hacer todos estos cambios y yo empecé a mejorar mi salud, a perder peso, a sentirme con más energía, a sentirme bien. Y aunque yo en ese tiempo estaba preparando la titulación y el examen para medicina interna, que era la especialidad que yo quería cursar, pues básicamente yo, cuando llegue el momento de tomar esa decisión, yo renuncio. O sea, yo no quise ya más. Dije, yo creo que aquí puedo hacer muchísimo más por las personas que lo que puedo hacer entrando a una especialidad donde me van a seguir enseñando cosas que, pues sí, o sea, son útiles, son importantes, pero que no siguen sin llevar esa conciencia del cambio en el estilo de vida que tiene que hacer la persona y en la alimentación también. Entonces ahí fue un cambio de vida totalmente para mí. Ahora no la puedo, Yes. ahora no puedo pasar la diapositiva. Ahí está. Y bueno, yo les voy a poner este pequeño video porque yo quiero que desde hoy hay personas en este grupo de muchas edades. Pero yo quiero que empecemos hoy, en este momento, a crear una conciencia, ¿sí? De cómo quiero llegar a la vejez, ¿sí? Porque no pensamos en eso. Pensamos en tal vez llegar vivos, ¿no? Pero nunca pensamos en cómo voy a llegar, ¿no? A esa etapa. Y yo creo que es muy importante. Miren, saltándome esa parte de la historia, sí, de buenos años en este trabajo con Eduardo. Yo
en ese tiempo, cuando yo lo conozco, pues me sentía cansada, fatigada, desmotivada, ¿no? Y conocer esto me hizo cambiar todo mi panorama. Que se nutriera mi cerebro, ¿sí? Que se nutriera mi cuerpo me hizo cambiar muchos paradigmas y también esa formación que llevamos con Eduardo en cuanto a la vida, no nada más del negocio. Entonces, cuando va pasando los años, me lleva por caminos diversos en el aprendizaje, en la práctica médica. Nosotros, yo quiero platicarles otro como crisis de vida en otra etapa que fue después del COVID. Entonces, después del COVID, mi esposo y yo aquí en México atendimos mucho más de 3,000 pacientes en ese tiempo, en un poco más de 2 años. Entonces, no les fue muy bien a los pacientes, afortunadamente, pero en ese proceso, pues obviamente que nos íbamos a contagiar. Por todo lo que hacemos y lo que nos cuidamos y lo que nos tomamos, aparentemente no me dio el tema fuerte en el tema pulmonar. O sea, no fue como una simple gripa. Claro, no reposé, que es algo que me decía mi esposo que descansara, pero teníamos tantos pacientes que como que no lo veía factible. Y pasando ese tema del COVID, como al poco tiempo empiezo yo a tener, sin darme cuenta, porque prácticamente no dormíamos, atendíamos muchas personas, empecé a tener un descontrol de la tiroides que yo ya había regulado de muchos años atrás, ¿no? De hace más de 13 años. Y entonces yo nunca había suspendido mi alimentación, ni mi suplementación durante ese tiempo, ni tampoco mi medicación. Sin embargo, este virus ha sido implacable en el tema de las glándulas. Entonces, una de estas situaciones fue precisamente mi glándula tiroides. Entonces, cuando yo empiezo a sentirme mal, básicamente fue porque empezó a subir mi presión. Y me distraje, nunca pensé que fuera la tiroides. Me distraje en el tema de la presión visitando cardiólogos, tomando medicamentos que no me caían bien. Llegó un momento en el que yo pensaba, llegaban los pacientes al consultorio y yo decía, ¿cómo se pueden tomar 3 pastillas para la presión si a mí me caen tan mal, ¿no? Yo me dolía el pecho con esos medicamentos, me dolían las piernas, se me hinchaban. Y fue otro momento como de retomar y de convencerme que estamos en el camino correcto. Entonces, en ese momento que pasan 6 meses, yo empiezo a tener ahora los síntomas del tema de la tiroides, empiezo nuevamente a subir de peso, empiezo nuevamente a sentirme cansada, fatigada, y se van agregando cosas más graves como ansiedad, insomnio, problemas precisamente para dormir, digestivos muy severos, hasta que me doy cuenta y digo, esto se me hace que nuevamente la tiroides, ¿sí? ¿Y a qué voy con todo esto? A que ya a diferencia de hace 24 años cuando conozco a Eduardo, hoy estamos en otra etapa. Ya tengo 49 años y estamos en una etapa en donde aparte de esto se junta con el climaterio. Muchos o muchas mujeres seguramente en este grupo estarán en esa etapa. Y cuando esto se junta con el climaterio, pues es una bomba, porque es cuando empiezas a debutar con todo. Yo llegué a mi peso en muchos años antes, perfecta, todo muy bien, sin hacer ejercicio, ¿sí? Cuando me da este tema del COVID, inclusive pierdo masa muscular. Me costaba trabajo inclusive subir las escaleras de la casa para la lavandería. Tenía que tomar mis descansos. Y entonces cuando me doy cuenta que es la tiroides, retomo toda mi nutrición, retomo todo lo que necesito para corregirlo, porque ya me doy cuenta de dónde viene el origen. Y precisamente me doy cuenta porque tomo mi báscula metabólica, seguramente algunos de ustedes la conocen, se recomiendo muchísimo que aprendan a utilizar una báscula metabólica, que es la que te saca tu porcentaje de grasa, de masa muscular,
etcétera, porque yo ahí me doy cuenta de que independientemente de que había subido de peso, yo tenía una masa muscular de menos de 20% con un porcentaje de grasa de más del 48%. Entonces, obviamente, que cómo no me iba a atacar esta situación, ¿sí? Yo nunca había hecho ejercicio porque yo de años atrás por el problema de tiroides había tenido un tema de fibromialgia. Y todos los que padecemos de hipotiroidismo, si alguno de ustedes en el grupo lo tiene, pues siempre tienes como más dolorcito o un tema que se llama fibromialgia, por el cual ya no quieres, em, pues obviamente hacer ejercicio porque sufres de mucho dolor. Sin embargo, llegó el momento de hacerlo. Empecé a regular todo, mi presión se normalizó, dejé de tomar medicamentos y hace muchos años un médico me dijo, cuando yo estaba embarazada, que empecé como a tener un poco de y presión por estrés, depresión alta por estrés, me dijo, mira, no hay medicamento seguro para un bebé en el embarazo, así que lo que te voy a recomendar es que hagas ejercicio para que se te corrija tu presión. Y en este momento, con todo lo que me dolía, con todo lo que no podía, con la pérdida de masa muscular que tuve por el tema del COVID y del estrés, mis hijos me motivaron a ir a hacer ejercicio y ahí me di cuenta de lo desgastada que estaba, ¿sí? Y otra vez, ¿por qué estoy hablando de esto? Porque nuestro tema es las proteínas. Nuestro tema son las proteínas y esto no le damos importancia. Yo ahorita les voy a explicar rápidamente, más o menos que calculen las proteínas que ustedes necesitan consumir de forma muy rápida, pero también que sepamos en la comida, ¿sí? Y con nuestros suplementos, qué cantidad estamos tomando y qué cantidad necesitamos, porque lo que está sucediendo es que estamos llegando más rápidamente a muchas enfermedades metabólicas por la falta de masa muscular y el exceso de grasa visceral, que es la que está entre tus vísceras, el hígado graso, y la grasa corporal en total. Entonces, cuando yo empecé a hacer ejercicio que estaba tan mal, tal decaída, yo me sentía así como peor de 80. Y entonces un día me encuentro un video, ¿sí? Dos videos muy interesantes en donde tomo conciencia y yo se los quiero pasar para que ustedes lo analicen, dura muy poquito para que lo vean. Pues este video que les estoy mostrando realmente a mí me motivaba y yo lo ponía seguido en mi celular, sobre todo cuando iba, cuando todo me dolía, cuando no tenía ganas de ir, cuando tenía mucho dolor al otro día de haber hecho ejercicio y que decía, yo ya no quiero volver. Y lo ponía porque realmente es inspirador, ¿sí? No, yo siempre les platico, no me inspira acá el físico constructivista aquí, que está acá joven y bien ponchado y todo. Me inspiran estas personas, ¿sí? Porque ¿eso qué quiere decir? Que no hay edad. Ahorita no sé qué edades tengan, ¿sí? Seguramente hay muchas edades los que están en este grupo, pero no importa la edad que tengan, es cuiden su masa muscular y cuiden con qué, con la proteína, con su consumo de proteína y con el ejercicio. Miren esto, qué interesante. La resonancia magnética del músculo de una persona de 40 años que entrena.
La de abajo es la de un hombre sedentario de 74 años. La zona color gris claro es grasa o zona adiposa. La zona color gris más oscura es músculo y lo del centro es hueso. Pero la imagen de hasta abajo es la resonancia magnética de una persona de 70 años que entrena. Es casi idéntica a la persona de 40 años. Y la pregunta no es, ¿quién crees que viviría más entre las dos personas de 70 años? Tal vez es obvio, pero entre ellos, ¿quién crees que tenga más dolor al despertar todos los días? Y esto suena ridículo, pero ¿cuál de ellos crees que necesite ayuda? Porque no puede levantarse del baño por sí mismo, que justamente es la razón número uno por la que las personas tienen que entrar a una casa de asistencia, porque no tienen la fuerza suficiente para hacer la mitad de una rep de sentadilla. Levantar pesas y estar activo para verse bien y que los demás volteen a verte está bien, pero no olvides que esta es la razón por la que realmente entrenamos. Miren, wow, ¿no? Eh, estos dos videos me hicieron reflexionar en todo eso. Y fíjense, un día también hay que hablar de esto en el tema de no nada más de tu aspecto, no nada más del movimiento, sino también de la génesis de muchas de las enfermedades, ¿no? Imagínense la grasa visceral en la báscula metabólica que te marca normales abajo de 5. Yo acá en México, no sé allá en sus países, pero acá yo en México yo he visto pacientes con 12, 14, 16 y hasta 24 de grasa visceral, que es terrible. Y un día, precisamente, un tío me decía, mi padrino me decía, oye, mijita, dice, tú que eres tan, bueno, me lo dijo en otras palabras, dice que tú que eres tan buena en la diabetes, a ver, yo quiero que tú me digas en realidad de dónde viene la diabetes, porque mi esposa es diabética y yo no, ¿sí? Porque pues a lo mejor comemos lo mismo en general. Y no me explico por qué ella tiene diabetes, y a mí me duele que ella tenga esta enfermedad porque la veo cómo se está deteriorando. Entonces, yo le expliqué de tal forma que él pudiera comprenderlo, que precisamente es el tema de la composición corporal, ¿sí? Su esposa, que es mi tía, pues su desayuno, ella es súper, súper fanática del pan, ¿sí? Ella no puede estar sin el pan y come 2 piezas de pan con una taza de café y ese es su desayuno y es su cena, y eso no tiene proteínas, ¿sí? Y aunque él dice, bueno, ¿cómo es que incluso ella ha sido delgada y yo que he estado más llenito, ¿por qué entonces ella es diabética? Esa es otra de sus preguntas. Y le digo, pues ella aparentemente está delgada, pero tiene pérdida de masa muscular porque ella está muy delgada de sus brazos, de sus piernas, no hace ejercicio y siempre tiene una barriguita peculiar. No sé si han visto la gente delgada con barriga peculiar, ¿sí? Que tienen aquí, decía mi esposo, el doctor Rodolfo, que es como una reata con nudo, ¿no? Donde tienen delgados, muy delgados con esa grasita. Luego, entonces, obviamente que la falta de masa muscular está haciendo y el exceso de grasa está haciendo que ella no pueda quemar toda esa cantidad de azúcar que está comiendo. Sí, y por lo que metabólicamente es importante el músculo. Si nosotros de los tejidos del cuerpo que más queman, que más necesitan comer azúcar y que más calorías gastan, es la masa muscular. Imagínense que tengo diabéticos y han visto diabéticos que de repente se chupan, ¿no? O sea, se adelgazan por el descontrol de la glucosa. Esos pacientes, cuando los mides en la báscula metabólica, llegan a tener hasta más de 50% de grasa, este, corporal y con mucha deficiencia de proteína. Entonces, ¿cómo van a regular la glucosa si hay quien se la coma? ¿Sí? Ya por más que ellos hagan actividad,
Ya por otro lado, la grasa visceral que hay en que hay en tus órganos, la grasa hepática, la grasa entre los riñones, entre todos nuestros intestinos, hace que empiecen a disfuncionar nuestras hormonas, entre ellas la insulina. Y entonces, la enfermedad de la diabetes en un principio no es por una deficiencia de insulina, sino por un defecto en la acción de la insulina, que se vuelve como defectuosa por el efecto de la grasa visceral que se tiene tan alta. Y que por otro lado, el hígado empieza a fabricar azúcar, porque cuando el hígado se llena de grasa, ¿sí? La grasa es tan mala como el alcohol y empieza a inflamar el hígado y el hígado está preparado como para salir corriendo a la defensa, fabrica azúcar. Nunca hemos visto a alguien que digas, a menos que haya tomado algún medicamento o algo, que tú digas, ah, ese se cayó ahí muerto porque tiene 2 días que no come. Nuestro hígado está preparado para la supervivencia. Si no comes, tiene la gran capacidad de fabricar glucosa que necesitas para sobrevivir. Pero cuando tenemos esta descomposición corporal, más grasa visceral y menos músculo del hígado, entra en un estado inflamatorio todos nuestros órganos y empieza a fabricar de los diabéticos empiezan a quedarse todos chupaditos y con falta precisamente de músculo. Es tan importante las proteínas porque precisamente de ahí vamos nosotros a enriquecer nuestra masa muscular, a reparar esa masa muscular. Y estamos hechos de proteína y en ese momento precisamente lo mencionaba Eduardo. Eduardo se enfocaba mucho en la proteína y nos decía que estamos hechos de proteína. La célula es una bola de proteína llena de agua, decía él. Y nosotros las proteínas las tenemos en el cabello, en la piel, en las uñas, las necesitamos para fabricar hormonas, neurotransmisores cerebrales, para reparar las mucosas del tubo digestivo, los músculos, etcétera. Para recuperarnos necesitamos de las proteínas. Yo he tenido muchos pacientes que yo he observado esto que le platicaba a mi esposo, de que la gastritis no es porque comiste irritantes, sino es por una falta de reparación crónica que ya tiene tu sistema digestivo, ¿sí? O no consume las suficientes proteínas o cuando hay alguna disfunción en la síntesis de proteínas, que una de los que regula esto precisamente es la tiroides, cuando falta esto, entonces, ¿cómo tienes como pelado? ¿Sí? Y en vez de que tú consumas las proteínas suficientes para reparar el tubo digestivo, no, antiácidos, ¿sí? Es como si yo tengo una herida en la mano y si le echo alcohol me arde. Si no le echo alcohol no me arde, ¿no? Si yo tomo antiácido, pues no me arde, pero no significa que ya se haya reparado esa escoriación o esa como pérdida de epitelio que tiene, de mucosa que tiene mi tubo digestivo, ¿sí? Entonces, le decía a mi esposo, ayer precisamente me encantan los como chiles curados, acá en México comemos chile, pero yo cuando estaba precisamente con esta pérdida de masa muscular, no todo me irritaba, pero no, era porque ya lo tenía mal, ¿sí? Y muchos pacientes tienen este problema. Entonces, con las proteínas, y entonces ya esa es nuestra defensa. Ya tú comes algo, le echamos la culpa al enemigo equivocado, ¿sí? Entonces, ¿qué necesitamos para recuperar todo esto? O sea, mucosa, emisores, pues comer las proteínas que necesitamos, ¿no? Que requerimos. La masa mantenernos activos, mantener activo el metabolismo y a reducir la grasa corporal. En reposo se calcula, o la literatura maneja
que en reposo una libra de músculo, o sea que no hace ejercicio, músculo entrenado puede consumir hasta 9 calorías, o sea que tu gasto energético va a ser mayor, ¿sí? Aparte de que vas a estar mucho mejor, ¿sí? ¿Y qué decíamos, verdad? El café con pan, pues no tiene proteínas, ¿sí? Ahora, necesitamos consumir suficiente proteína para mantener y recuperar la masa muscular. ¿Cómo tienen que ser las proteínas que vamos a comer? ¿Sí? De alto valor biológico. ¿Eso qué significa? Que tiene todos los aminoácidos esenciales que el cuerpo no puede fabricar por sí mismo para la síntesis de proteína. Y que se aprovecha, en otras palabras, que se aprovecha en su totalidad para la construcción muscular y de todos los sustancias en el cuerpo que requieren de la participación de esos aminoácidos y que no va a haber merma, ¿sí? Entonces, los aminoácidos, ¿sí? Imagínense que las proteínas de nuestro cuerpo, hay proteínas como la hemoglobina, la albúmina, el colágeno, por hablar de nombres tal vez que hayan escuchado por ahí, ¿sí? Y cada proteína es como si fuese un collar de perlas, donde cada perlita es un aminoácido. Y hay aminoácidos esenciales y hay aminoácidos no esenciales. Los aminoácidos esenciales son aquellos que tu cuerpo no puede fabricar, que tienen que venir forzosamente de la alimentación para poderlos tener y de ahí fabricar sustancias y fabricar y recuperar o construir la masa muscular y el desgaste que tiene nuestro cuerpo. Entonces, ahí están los esenciales. Nada más un ojito porque más adelante en los productos vamos a hablar o a mencionarlos precisamente, los esenciales, que son la isoleucina, leucina, lisina, metionina, felinananina, treonina, triptófano, valina e histidina. Y ahí, si quieren, sáquenle una captura de pantalla porque esos los van a encontrar en los productos. Los aminoácidos no esenciales son todos aquellos que tu cuerpo sí pudiera fabricar a partir de los otros. O sea, no significa que ya por espontáneo generación se van a fabricar, sino que necesitamos de los otros que son esenciales y a partir de ellos podemos fabricar los no esenciales, ¿sí? Entonces, pues una pregunta bien interesante que tenemos con las personas es ¿cuánta proteína debo de consumir? ¿Sí? Si yo, por ejemplo, estoy empezando en esto y todavía no tengo una evaluación con una báscula metabólica y yo nada más así como someramente tener una idea por lo menos de consumir la proteína mínima necesaria, pues se puede calcular en base a los kilos que pesas y por lo menos consumir 1 gramo de proteína por kilo de peso. Hablando entonces que si una persona pesa 70 kilogramos, va a ocupar 70 gramos de proteína, ¿sí? Sin tanta exactitud. Hay una metodología que Eduardo la hizo para traspolarla a los productos a través del libro de David Heber, que es el más grande científico en este tema de las proteínas, de la nutrición, y que Eduardo lo pudo conocer. Y regresando una vez de un evento de Herbalife, Eduardo me dijo, mira, léete este libro del doctor Hiber, hay un libro donde habla sobre el tema de las proteínas y vamos a hacer una tabla para calcular las proteínas que cada persona requiere. Entonces, ¿cuáles son las indicaciones que decía el doctor Hiber en este libro? Que lo que debíamos de consumir de proteína, ya si lo queremos hacer más específico, más exacto, es que nosotros necesitamos 2,2 gramos de proteína por kilogramo de peso magro, o sea, el peso que no es grasa, ¿sí? Entonces, para eso tenemos que tener una báscula metabólica, estas que te va a dar tu peso, pero también te va a dar tu porcentaje de grasa, te va a dar tu porcentaje de masa muscular, ahí está el cursor, y entonces, cuando tú ya tienes esos números, ¿sí?
De esos 83 kilogramos que pesa, por ejemplo, este ejemplo que puse ahí, 47% de resultado de grasa y 21% de masa muscular. Esta persona, ¿cómo le calculamos el peso magro? Del peso total, el 47% es grasa. Entonces hacemos una regla de tres, ¿no? Donde el peso neto son 83. 83 es el total de tu peso y yo quiero saber cuánto es de grasa, ¿sí? Entonces, ya lo que hacemos es calcular con una regla de tres la cantidad ¿cómo se llama? De peso magro y después, ya cuando lo obtenemos, restarle el peso y multiplicarlo por 2.2. Entonces tenemos 124 gramos de proteína por día, la mitad en la comida, que serían 62 gramos, y el resto en dos comidas, que podíamos fraccionar en desayuno y cena, 31 gramos respectivamente, aproximadamente. Entonces, eh, con cualquiera de las dos, si es 1 gramo de proteína por kilo o 2.2 gramos de proteína por kilogramo de peso magro, entonces ya nosotros lo que podemos hacer o que tenemos que también considerar es cuánta proteína tiene lo que nos estamos comiendo. Entonces, aquí ya es donde entra la parte de nuestros productos y de la alimentación que nosotros llevamos. Eh, para que nosotros sepamos aproximadamente cuánta proteína tiene, yo les comento a los pacientes, ¿cómo vas a calcular? Casi cada 100 gramos, que sería lo de un bistec, de pollo, de res, de pescado en general, tiene entre 18 y 20 gramos de proteína, ¿sí? Si supongamos que una persona necesita 100 gramos de proteína al día, ya haciendo su cálculo, entonces ya nos podemos dar idea de cuánta proteína. La gente no se da idea de cuánta proteína tiene un bistec. Piensan que los 100 gramos netos que pesa la carne, tiene 100 gramos de proteína, pero no tiene otros elementos, agua, grasa, etcétera. Entonces, esa es la cantidad. Y el valor biológico de una proteína de este tipo es entre 75 y 85 por ciento, que es el valor biológico. Eso significa que no tiene casi merma. Hay otros alimentos que tienen proteína en el mundo vegano, como es el arroz, ¿no? El arroz sí tiene proteína, pero también tiene muchísimos carbohidratos que si ya tú tienes glucosa elevada o tienes sobrepeso, es un alimento que ya no te conviene consumir, porque el valor biológico del arroz no supera el 50%. Por lo tanto, no me va a servir tanto como una proteína, a la mejor de origen animal, para que yo pueda construir o recuperar mi masa muscular, y si me va a aportar demasiados carbohidratos, y todos los carbohidratos que no se alcanzan a quemar haciendo actividad física se van a convertir en ¿qué? En grasa. Si yo tengo una pobre masa muscular, yo no voy a poder quemar ese arroz, ¿sí? Entonces, también ahí tenemos, yo ya les explico, si se desayunó dos huevitos, por ejemplo, que pudiera hacer en las mañanas, esos huevos me aportan 15 gramos de proteína, aproximadamente 2 piezas de huevo, ¿sí? Y el valor biológico de la proteína del huevo es cerca del 97%. Es una de las proteínas mucho más valiosas, y sobre todo si puede ser un huevo criado, ¿no? En su hábitat, alimentado adecuadamente. También tenemos otras, como la proteína aislada de soya, que está en nuestros productos, y su valor biológico de la proteína de soya es de 93. Y de la proteína de suero de leche, que también contiene nuestros productos, es básicamente del 100. O sea que estas dos proteínas que se encuentran en los productos de Herbalife, en las proteínas en polvo, tienen un alto valor biológico que me va a ayudar mucho en la recuperación de la masa muscular. Entonces, aquí tenemos precisamente
nuestro batido, ¿sí? De la Fórmula Uno. La Fórmula Uno, seguramente aquí habrá personas que ya tomen los productos, pero tal vez otras personas que sean invitados. Esta es una fórmula básica que me puede servir como un reemplazo de un alimento y que básicamente tiene 9 gramos de proteína y tiene 13 gramos de carbohidratos, en los cuales casi la mitad es fibra dietética, o sea, no se cuentan como azúcar. Si ustedes, para que se den una idea, porque hay personas que dicen, oye, es que esto tiene, aquí dice que tiene tantos carbohidratos y es mucho. Si yo no sé de cantidades, pues me va a parecer todo mucho o poco. Entonces, si lo comparamos, por ejemplo, con un yogur de beber que podemos encontrar en la tienda, ¿sí? Un yogur para beber, una porción, básicamente, puedo encontrar en esa porción muchas veces mucho menos de 4 o 5 gramos de proteína contra cerca de 26 a 30 gramos de carbohidratos, para que se den una idea de la diferencia que puede representar este batido, ¿sí? Donde tengo 9 gramos de proteína y solamente me va a estar aportando menos de 6 gramos de azúcares. Si yo necesitara más proteína en la mañana porque dices, bueno, no voy a desayunar un huevito, me voy a desayunar mi proteína únicamente, yo necesito tal vez consumir 30 gramos de proteínas por la mañana en mi desayuno, entonces puedo complementar con esta proteína que no trae carbohidratos. Es proteína aislada de soya y cada medida me va a aportar 5 gramos de proteína. Entonces voy a poder ir enriqueciendo mi proteína de la mañana de la Fórmula Uno con este producto. Entonces ya llevo prácticamente 9 de la Fórmula Uno más unos 2 o 3 cucharadas de esta proteína, ya me está dando otros 15 gramos, ¿no? O a 20 gramos que se suman a nuestra Fórmula Uno sin agregarle más carbohidratos, porque estamos diciendo que ese es el tema, ¿sí? Tenemos esta otra proteína que es la GOL, que esta prácticamente no tiene carbohidratos, son 3 gramos nada más de carbohidratos. Imagínense, vean, ahora fíjense en lo que se comen, ¿no? ¿Cuánto tiene? Yo no sé si allá venden en donde ustedes estén. Fíjense, ¿no? En unas sabritas, en unas papas sabritas, en unos pingüinos o en un pan de sándwich que venden en las tiendas. Fíjense la cantidad de carbohidratos que tienen para que se den una idea y la pobre cantidad de proteínas que tienen. Obviamente, ¿de dónde quiero que mi cuerpo sea más músculo y menos grasa si no estoy dando los elementos para poderlo lograr? Entonces, esta proteína tiene 15 gramos de proteína, tiene más proteína y tiene menos de 3 gramos de carbohidratos, ¿sí? Vamos a hablar de otras proteínas, sí, pero aquí meto intermedio algo muy importante, ¿sí? Este té, que es el concentrado de hierbas de la marca, es excelente porque es el té verde con flores de hibisco, ¿sí? Con cardamomo. ¿Y por qué es importante que lo acondicionemos o que nosotros lo tomemos en las mañanas junto con nuestro batido de proteína? Porque si nosotros estamos en ese proceso de construcción y se encuentran como yo estaba, ¿no? Después del COVID, con menos del 20% masa muscular, con 48% de grasa corporal, la grasa corporal es inflamatoria y genera muchísimos radicales libres. Y ese proceso inflamatorio crónico te puede generar desde que se te tapen tus arterias, ¿sí? Cuando el colesterol no es malo, ese también es un enemigo equivocado, ¿sí? El colesterol es bueno y de ahí se hacen las hormonas sexuales y las paredes de nuestras células son grasa y el cerebro es grasa y requerimos del colesterol, ¿sí? Pero ¿cuál es el problema del colesterol? Pues que lo volvemos malo. ¿Por qué? Pues porque si yo tengo mucha
grasa en mis vísceras, no, que no es adecuada, que no es buena, esto va a generar un proceso de oxidación, de producción de radicales libres y una inflamación silenciosa o crónica. Entonces, yo lo que necesito para que no siga avanzando ese proceso de inflamación, que es el que me puede hacer que no me sienta bien, que me duela la cabeza, que me sienta cansado, que me sienta desconcentrado, que no tenga ganas de ir a hacer ejercicio, ¿sí? ¿Cómo lo voy a revertir? Tomando antioxidantes, tomando polifenoles, catequinas, que estos se encuentran, son sustancias altamente desinflamatorias y son altamente antioxidantes que me van a ayudar a irme desinflamando de mi cuerpo, ¿sí? Por eso es muy importante iniciar en el día. Puede ser el concentrado de hierbas, ¿sí? O puede ser también este que es un té de NRG a base de guaraná. El guaraná es una semilla que también es magnífica como antioxidante, pero que también te ayuda mucho en la concentración, ¿sí? Esta, por ejemplo, la toma mucho mi hijo para estudiar en las noches porque, a diferencia de que esté tomando un café, ¿sí? No lo estresa. Si termina de estudiar y se tiene que dormir, va a poder dormir, pero simplemente le aporta más concentración y que tu cerebro también no esté inflamado, ¿sí? Entonces, son buenos para que nosotros empecemos el día, empecemos barriendo todos esos radicales libres y la inflamación. Y otra cosa muy importante que nosotros debemos de tener, hablando del tubo digestivo que les estábamos comentando, es repararlo. Sí necesito las proteínas, pero está a veces totalmente desgastado ese intestino, ¿sí? Muchas personas llegan tomando. Yo he tenido pacientes que están tomando hasta 20 medicamentos diferentes, ¿sí? Que les digo aquí, a ver, sáqueme todas sus medicinas y me llenan el escritorio de punta a punta, ¿sí? Y que inclusive a veces les pregunto, oiga, ¿y usted qué desayuna en la mañana para tomarse todos estos medicamentos? No, pues doctora, yo nada más me tomo un té con un pan tostado, ¿no? Porque es lo que mandan los nutriólogos, ¿no? No todos, ¿verdad? No voy a hablar de todos, pero muchos, sí he visto hojas donde mandan el pan tostado con el té sin azúcar, ¿sí? Y esta pobre señora que yo le pregunto tenía artritis degenerativa, osteoartrosis degenerativa. ¿De dónde va a fabricar colágeno? ¿De dónde va a fabricar o a reparar sus músculos? Nada más le están dando medicamentos para el dolor, ¿sí? Y la pobre señora tenía náuseas en las mañanas, amanecía con el estómago totalmente irritado y entonces lo que nos ayuda mucho en ese proceso de cicatrización, aparte de aportar las proteínas, es dar una bebida a base de sábila, porque es súper refrescante, porque te va a aliviar todo ese tubo digestivo, lo va a tranquilizar. Es una mezcla de la herbal aloe con eh, eh, que nos va a ayudar precisamente en esto. Y es un tip, ¿no? Que ahorita me acordé de algo que hacía Eduardo, mire, aquí está, ¿sí? Yo ya tenía poquito de mi aloe, le eché ahorita agua, lo rellené, por eso lo estoy tomando así directo, pero me lo he tomado concentrado, ¿eh? Que dice mi esposo que es una exageración. Pero cuando andaba con el tubo digestivo mal, esto me ayudaba, me refrescaba muchísimo en las mañanas y también te normaliza tu pH, ¿sí? Em, Hay que tratar de repararlo a través de las proteínas, a través del consumo adecuado de estas proteínas y también en mi experiencia es donde me ha ayudado muchísimo, porque esta paciente, por ejemplo, que amanece con tantos medicamentos, con todo el estómago inflamado, ¿no? Con toda la náusea de tanto que toma de medicamentos, ¿no? Ella tomaba incluso un medicamento que es muy agresivo para el hígado, que es el metrotexate, es una quimioterapia prácticamente, y la utilizan muy frecuentemente para la artritis. Entonces, hoy en día ya no toma medicamentos para el dolor. Se aplicó en su comida, se aplicó en su nutrición
Y algo que es muy importante es el ácido, ¿no? El Herbal Aloe nos va a ayudar también a normalizar el pH o la acidez también natural de nuestro estómago. Muchos que lo prueban dicen, como es acidito, dicen, ¿y no me va a hacer daño? No, contrariamente, y impresionantemente no, sí. Inclusive hay otros remedios a base del vinagre de manzana orgánico, que es el que viene con la madre, que también es bueno para normalizar la acidez natural del estómago. ¿Por qué es tan importante la acidez? Porque es la que nos permite digerir los alimentos, ¿sí? ¿Y saben qué pasa cuando yo hago combinaciones tremendas de, por ejemplo, tortilla de harina con carne, ¿sí? Que le cuesta mucho trabajo a mi sistema a digerir eso, ¿sí? Es la peor combinación que podemos hacer, harinas con proteínas, ¿no? Carne con papas, carne con espagueti con pasta, carne con arroz, carne en una torta, en pan, etcétera. ¿Por qué? Porque inhibe un poco la producción, esta combinación hace que se inhiban un poco la parte de los jugos gástricos. Y mi estómago tiene que generar más ácido clorhídrico para poder digerir todo eso y es donde viene el reflujo y ese exceso de acidez que se lo echamos de culpa a que, es que era con picante o era otra cosa. Entonces, muy importante restablecer el pH de nuestro estómago y hay gente que se la pasa tomando medicamentos antiácidos como el omeprazol y todos estos. Entonces, lo que va a suceder con esto es que, pues, eh, es también mi defensa. Imagínense que voy a un restaurante y me toca una ensalada mal lavada que llevo regada con aguas negras y que llevo un cisticerco, ¿sí? O otro bicho. Ujú. Si yo me lo como y yo estoy tomando antiácidos, no hay casi ácido en mi estómago, ¿sí? El ácido es lo que ayuda a digerir y mata todo, ¿sí? Me va a ayudar a matar todos los microorganismos que pudieran ahí ir contaminando el alimento. Y si yo estoy tomando antiácidos, ¿sí? Entonces no voy a poder defenderme, ¿sí? Aparte de que no voy a poder digerir bien los alimentos, ¿sí? Por ahí se saltaron, se me fueron otras proteínas. ¿Dónde están? ¿Se escaparon? No sé por qué no están, pero se las voy a mencionar, perdón, ¿no? Bueno, entonces esta diapositiva que les voy a mostrar hasta acá abajo, esa soy yo, ¿sí? Entonces, esta es cuando yo no sabía que estaba mal de la tiroides, ¿no? Y que, bueno, pues tuve que ponerme las pilas para poder, pues, lograr recuperar mi salud, ¿sí? Y, y por eso, y sobre todo, pues, la calidad de vida, ¿no? A mí me hizo mucho reflexión esto. Hoy en día, yo creo que con un buen coach, que se acerquen con la gente que les ha mostrado este camino, que se han ido preparando cada día más y que yo felicito mucho al doctor Carlos Jaramillo porque es uno de los distribuidores de Herbalife que se preocupa mucho porque aprendamos, porque aunque no seamos médicos, sepamos todo esto que es un conocimiento general y que es muy importante. Gracias a esa orientación a grandes maestros, ¿sí? Entre ellos, he también podido ir al gimnasio y empezar a hacer pesas, ¿sí? Empezar a poder construir mi masa muscular, que a esta edad es difícil, pero después de los 60 va a ser peor. Les voy a decir por qué, porque a partir de los 60 años, sí o sí, aunque estés muy bien y hagas ejercicio, de naturaleza vas a ir perdiendo masa muscular y te va a costar más trabajo construirla. Hay que empezar desde ahorita. Tienes 20 años, empieza ahorita. Tienes 15, empieza desde ahorita. Tienes 25, empieza. Tienes 30, empieza. El cardio es cardio. Está padre ir a correr, te oxigenas, hacer meditación, yoga, etcétera, pero el ejercicio muscular va a ser muy importante.
Y no sé por qué aquí no están unas proteínas, pero hay unas proteínas, hay una línea deportiva de Herbalife que me encanta y que tenemos ahí varias proteínas que son específicamente para la construcción del músculo. Tenemos toda la línea 24, ¿sí? Entonces, esta pues va a ayudarte también a incrementar tu masa muscular y la persona que pues te invitó también te puede ir orientando en lo que tú necesites, ¿ok? Entonces, pues bueno, Carlos, no sé si tengan alguna pregunta. Este, fue un placer acá. Mi reto acá es el internet porque no hay señal y hace rato creo que tembló y se descompusieron un poco las telecomunicaciones.